para acercar la producción orgánica, biodinámica, vegana y sustentable a los productores primarios, a los elaboradores de vino y también a los comercializadores, apoyándonos en las tendencias internacionales de consumo de vino, intentando alinear el consumo y la producción de vino de Argentina al mundo, ¿no? ¿Qué políticas, cómo vamos a hacer nosotros como productores de uva y vino para estar alineados a las tendencias internacionales de consumo de vino? Entonces mi presentación no va a ser muy técnica, hoy no voy a hablar tanto de producción de uva y vino, sino que voy a hablar de las tendencias internacionales, el contexto internacional de la vitivinicultura y también en Argentina, para generar sobre todo espacios de reflexión. No traigo verdades absolutas, sino que lo que intentamos con los chicos de CFI, Covillar y UOFA es generar espacios de reflexión e intercambio, con lo cual al final vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas y espero que esta charla también los motive y los incentive a generar nuevos productos y nuevas oportunidades de desarrollo de productos para mercados internacionales también. Así que bueno, vamos a ir de lo general. A ver. Bien, esto funciona bien. Vamos de lo general a lo particular. Yo no sé si los virtuales me están viendo, espero que sí. Si me están viendo bien y si me están escuchando bien, sobre todo. Sí, vemos y escuchamos perfecto. Gracias. Ok, perfecto, vamos entonces. Ahí está Simón, muchos colegas con los que venimos trabajando hace mucho tiempo y bueno, algo personal antes de empezar es que creo que las alianzas, tanto de gobierno como entidades privadas y públicas, va a ser lo que nos potencie y lo que realmente va a hacer que podamos salir adelante en este contexto de la vitivinicultura tan complejo y el cambio de paradigmas. Vamos a hablar un poco del cambio de paradigmas. La superficie mundial de viñedos está en el punto más bajo de los últimos 20 años. Estamos en 7,1 millones de hectáreas. Significa que viene decayendo la producción, la cantidad de hectáreas cultivadas de vid en el mundo. Voy a ir con estadísticas a toda velocidad, tal vez un poco rápidas, pero es necesario entender cómo está la vitivinicultura en el mundo para ver después cómo está posicionada Argentina y qué posibilidades tenemos, ¿sí? Entonces, la superficie de viñedos está en un punto muy bajo. Argentina, en este contexto, se ubica como el séptimo productor de uva del mundo, ¿sí? Los primeros productores, los líderes mundiales son España, Italia, Francia, como siempre, y Argentina actualmente. Estas son las estadísticas, la presentación de la OIB al 2024, o sea que son estadísticas muy actuales, y Argentina se ubica como el séptimo productor de uva del mundo. Y el mayor productor de uva de Sudamérica, ¿sí? La producción mundial de vino, puntualmente también, en 226 millones de hectolitros, se encuentra también en el punto más bajo de los últimos 20 años. Esto significa que no solamente el mundo tiene menos hectáreas productivas, sino que las hectáreas que están produciendo uva rinden mucho menos de lo que rendían anteriormente, ¿sí? Eso no es menor en un contexto económico, porque el productor no solamente tiene menos hectáreas productivas, en algunos casos por cuestiones de agua y por inclemencias climáticas, sino que las hectáreas que están productivas rinden tal vez menos o la mitad de lo que rendían históricamente, con lo cual la rentabilidad de estos cultivos es muy baja actualmente. Algunas cuestiones importantes que comenta la OIB respecto de este panorama internacional, y es que los hechos climatológicos aislados, como las heladas, la falta de agua, las inundaciones, las olas de calor y demás, que eran hechos esporádicos, son cada vez más frecuentes. O sea, cada vez tenemos circunstancias climáticas que afectan el abandono de estas hectáreas y que las hectáreas productivas produzcan menos uva. Esto a nivel cambio de paradigma en cuanto a la producción de uva es muy importante, porque no solamente cambia la ecuación económica, sino cambia la cantidad de hectáreas y litros que obtenemos de esas hectáreas productivas. Esto a nivel mundial, ¿no? Producción mundial de vino. Yo sé que se ve un poquito chico, espero que los que estén virtuales lo estén viendo mejor. En el 2023, por lo menos en Mendoza, tuvimos una helada brutal que significó una baja en la cantidad de
de kilos de uva que obtuvimos, y el 2024 mostró un recupero respecto del 2023, pero la producción mundial de vino de los principales países, todas las barritas azules que ustedes ven abajo, muestran que los principales productores de uva del mundo están produciendo menos kilos de los que producían usualmente. Con lo cual, no solamente Argentina está afectada con este contexto internacional, sino los principales productores del mundo. Fíjense, acá hay un jugador muy importante. Esto es producción de vino de los últimos 5 años, ¿sí? Las barras amarillas muestran la caída de la producción de vino de los últimos 5 años, ¿no? O sea, importante entender que no solamente Argentina está afectada por las cuestiones climáticas, el contexto climático, sino también los principales productores de uva del mundo. ¿Se acuerdan cuando planteábamos el cambio climático o las cuestiones climáticas como para las generaciones futuras? Como que las generaciones futuras tendrían inconvenientes en cuanto a las cuestiones climáticas. Bueno, ese futuro es una realidad actual, ¿no? Y está afectando a nuestra industria de una manera muy fuerte. Ese es el primer cambio de paradigma productivo al cual nos enfrentamos. Entonces la producción de vino registró una producción históricamente baja por segundo año consecutivo, atribuida a los eventos climáticos. Este volumen en Argentina también disminuyó y Argentina es el primer productor de uva de Sudamérica, con lo cual esta caída del séptimo productor de uva del mundo es muy importante también para Sudamérica. Habiendo repasado la cuestión de hectáreas productivas y kilos productivos, vamos a hablar un poquito de consumo de vino en el mundo. Fíjense que estamos en 214 millones de hectolitros al 2024, es el punto más bajo también de los últimos 20 años de consumo de vino. Otro cambio de paradigma muy importante, ¿no? El consumo de vino viene en caída, hubo un evento puntual en la pandemia, post-pandemia, en donde los mercados se recuperaron un poquito ahí, cerca del 2020 y después a partir del 2022 el consumo de vino viene en caída. O sea, la gente está consumiendo menos vino. Otra realidad que no podemos ocultar, ¿no? ¿Qué toman? Eso es lo que vamos a intentar entender. En la parte final vamos a intentar entender eso. El consumo mundial de vino ha caído en un 3,3, si bien no son números, tal vez no son caídas tan grandes, pero lo importante es que la tendencia es a la caída, ¿no? O sea, la tendencia es que el consumo decrece, entonces es importante entender cuáles son en este contexto, cuáles son los segmentos y los tipos, los modelos productivos que crecen. Ahí vamos. A ver. Bien. Algunas cuestiones que comentó en la presentación la OIB fue que las cuestiones geopolíticas, o sea, la guerra hizo una retracción del consumo internacional de vino. La inflación internacional también hizo que también asociado a que hay menos hectáreas productivas y que las hectáreas productivas rinden menos, el costo del litro de vino y el costo de la botella es más alto. En un contexto de inflación internacional se retraen los mercados y están también expectantes, ¿no? Entonces, ¿qué plantea las cuestiones arancelarias también? Contextos internacionales, no solamente en Argentina, que afectan el consumo de vino internacional. Ustedes saben que el 50% de las botellas de vino del mundo cruzan al menos una frontera. O sea que la mitad del vino del mundo es exportado o importado, con lo cual las cuestiones geopolíticas, el contexto de la guerra, arancelarias, inflación internacional en dólares y demás, son cuestiones que afectan mucho el envío y la recepción de vinos. Otra cosa importante es que en estos contextos el vino no es una cuestión, no es un alimento de primera necesidad. Entonces, cuando hay que relegar algo, tal vez el consumidor piensa en relegar el consumo del vino. Bien,
Más allá de las cuestiones económicas y geopolíticas a corto plazo mencionadas anteriormente, las cuestiones de hábitos alimentarios, la conciencia alimentaria de la población, las nuevas generaciones, las tendencias de consumo con de productos con menos alcohol y demás, son una realidad. Las nuevas generaciones tal vez consumen menos, pero de una calidad diferenciada, y luego de la pandemia sí se ha observado un aumento de la conciencia alimentaria muy importante, entonces la gente se plantea mucho qué es lo que va a consumir, con lo cual hay segmentos de productos orgánicos y biodinámicos y sustentables que crecen debido a estas tendencias internacionales, ¿no? Bien, acá es importante entender que Argentina, el mercado interno de vino, está en el número 11, Argentina es el número 11 en el mundo de consumidor de litros de vino del mundo. O sea, consumimos un montón de lo que se produce de esta industria vitivinícola, se consume en el mercado interno. Eso es muy importante también para favorecer políticas de producción orgánica y sustentable y comunicarlas como tal en el mercado interno. Porque si bien Argentina exporta alrededor de un 20 o un 30% de lo que produce, hay muchísimo vino que se consume en mercado interno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aliarnos y comunicar este tipo de producciones en mercado interno para apoyar este tipo de segmentos. Entonces, ¿qué plantea la OIB desde afuera? ¿Qué nos dicen? Es importante primero aliarnos para trabajar en conjunto, ¿sí? Segundo, apoyar la innovación, la tecnología, el desarrollo y las prácticas sustentables de una u otra manera. Las cuestiones de cambio climático y de sustentabilidad son un hecho, son una realidad que llegó para quedarse, con lo cual todas las formas de cultivo, trabajo de variedades ancestrales y demás que pudiéramos hacer que apoyen este tipo de producciones van a ser muy importantes para la producción en los años siguientes. Y acá, habiendo entendido un poco el contexto internacional de producción de uva, de producción de vino y de consumo de vino, vamos a hacer algunas salvedades en los distintos tipos de producción para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. En un tipo de producción convencional, venimos de un tipo de producción convencional enfocada en el uso de los recursos. ¿Qué significa esto? Que lo que intentábamos era producir la mayor cantidad de hectáreas, de esas hectáreas la mayor cantidad de kilos y de esos kilos la mayor cantidad de litros. Enfocados en la productividad absoluta en todos los sentidos y un uso tal vez irracional de los recursos, ¿sí? Enfocados en todo tipo de agregados a la producción de uva y también a la producción de vino. En un contexto de caída de hectáreas y de caída de litros, ya no tiene tanto sentido, tal vez, producir tantos kilos. Económicamente tal vez sí, en cuanto a la producción, pero después si esos litros no tienen tomadores reales, tal vez el primer cambio de paradigma, ¿no? ¿Para qué queremos producir tantos kilos? ¿Para qué queremos producir tantos litros? Si no tienen tal vez un sentido. Es el primer disparador que se me ocurre para compartir. El primer punto de conciencia es la sustentabilidad, en lo cual en la vitivinicultura venimos trabajando hace mucho tiempo con los protocolos de sustentabilidad, que es el primer punto de conciencia en donde el productor empieza a pensar cómo podría hacerlo de otra manera. ¿Qué otro tipo de forma productiva podría encontrar? Entonces empieza a pensar, que es la pregunta más importante del productor, ¿para qué usaría este insumo en la producción de uva? ¿Para qué usaría este insumo en la producción de vino? Y ese clic es muy importante en la sustentabilidad porque también empezamos a encontrar, primero, productos diferenciales, ¿sí? Enfocados en la sustentabilidad, y segundo, empezamos a descubrir que hay un montón de prácticas productivas que hemos usado durante años solamente por recetas, ¿sí? Entonces es la primera toma de conciencia. En algunos casos la sustentabilidad está por lo menos en Mendoza está muy cercana al productor primario, porque los protocolos de sustentabilidad, hoy por hoy hay muchas prácticas que los acercan a los productores a estas tomas de conciencia. Implica un checklist que puede ser un protocolo de personal que uno puede hacer, como un seguimiento de su producción sin la certificación en algún caso, y luego optar por la certificación. Tenemos que entender
que la certificación de sustentabilidad orgánica y biodinámica son certificaciones de tercera parte. Esto ya lo vimos en el módulo 1, pero significa que un organismo certificador de tercera parte audita y certifica que mi proceso está cumpliendo ciertas normas y también que tengo los registros de trazabilidad necesarios para esto. Eso como básico, ¿no? Pero aparte, lo que para mí implica la certificación es el tiempo que el productor toma para reflexionar acerca del proceso. Venimos de un mundo en donde la productividad era inmediata. Teníamos que producir muchos kilos porque necesitábamos mucha rentabilidad. Tal vez sin pensar en las cuestiones de sustentabilidad, porque tal vez no habíamos tenido tiempo de empezar a reflexionar acerca de eso. Entonces, lo que permite el primer punto de sustentabilidad es tomar ese tiempo para empezar a reflexionar acerca de estas cuestiones. Después vamos a hablar un poquito de sustentabilidad vitivinícola y cuáles son los principales pilares de la sustentabilidad vitivinícola, pero quiero hacer este recorrido del convencional, ¿sí? Que hoy es el 90% de la producción de uva del mundo, la sustentabilidad, que es el primer punto de conciencia en donde empezamos a hacer un uso racional de los recursos, y empezamos a minimizar el impacto en el medio ambiente, lo cual no es menor, ya sea por moda o por conciencia, cualquiera de los dos caminos está bueno. El tercer punto, que es lo que estamos hoy comunicando y reflexionando acerca de la producción orgánica, ya tuvimos un módulo que explica cuáles son los entes certificadores y cuáles son las distintas normas y los distintos protocolos para las distintas certificaciones, pero nos gusta decir que todo debería ser de base orgánica, o sea, no debería haber una producción de alimentos que no sea orgánica y que tenga un agregado que sea acumulativo en el organismo, ¿no? Que pudiera llegar a tener algo que sea cancerígeno para el alimento y para la persona. O sea, de base, si hoy estamos sentados acá para reflexionar acerca de la producción orgánica y lo pensamos un poquito más profundamente, ningún productor ni ningún elaborador de vino debería agregar una sustancia que no tenemos la certeza de que no hace mal al organismo, más allá del sistema productivo en sí, ¿no? Entonces lo que hace el orgánico es certificar el no uso de sustancias de síntesis química y el no uso de organismos genéticamente modificados. Ese es el foco. Y tiene el primer punto del orgánico está enfocado en la biodiversidad. Vamos a hablar después un poquito de la biodiversidad vitivinícola, pero eso es como la base y nos gusta decir que todo debería ser de base orgánica, certificada o no. Después podríamos optar por la certificación o no, pero la conciencia orgánica como productores de alimentos debería ser de base, ¿no? Y después yo traje una iniciativa que es la certificación biodinámica como inspiración para productores primarios y para productores de vino, que tiene algunos conceptos que son muy inspiradores para mirar la industria tal vez de otra manera y para producir alimentos diferenciales, de características diferenciales. No como certificación tal vez en sí, pero sí como modelo agroecológico interesante para entender un montón de cosas. Y después siempre surge esta pregunta acerca de los vinos naturales, que no es una certificación por tercera parte en ningún lugar del mundo, no se certifica. Hay grupos de productores que trabajan la agricultura, la producción de vinos naturales, pero tiene muchas interpretaciones. La producción de vinos naturales se interpreta de muchas maneras distintas, entonces no la comunicamos de ninguna manera porque puede ser vista de distintas formas. Después, si hay preguntas al respecto de los vinos naturales, podemos hacer doble clic en eso. Pero bueno, ese es un poco el recorrido de la producción vitivinícola. Como les contaba de la producción convencional, enfocada en el uso de los recursos, de obtener mucho, ¿se acuerdan que hablamos de obtener mucho? Dejamos de ver, cuando hablamos de tendencias de consumo, dejamos de ver la claridad en el producto, ¿no? Como que la uva se ve un poquito menos nítida. Y es porque todo el proceso convencional está guiado por un paquete tecnológico que nos conduce a un cierto destino. En ese sentido, si intentamos trabajar productos diferenciadores, y queremos llegar a un resultado innovador, tal vez otro punto de vista, es importante empezar a explorar las alternativas orgánicas en donde el uso de insumos es mucho más acotado. ¿Qué nos permite eso? Por un lado, la producción orgánica nos permite el no uso de sustancias de síntesis química y el no uso de OGM, que ya eso es muy importante,
Pero para mí lo más lindo que tiene la agricultura biodinámica es que nos permite llegar a lugares distintos de producción. ¿Se acuerdan que vimos que en un contexto de caída internacional de consumo de vino es muy importante hoy lograr productos diferenciadores? Entonces, el primer punto para mí de calidad de vino, sobre todo en este momento, donde los vinos orgánicos logran una calidad excepcional, tanto local como internacionalmente, la producción orgánica nos permite eso, empezar a obtener productos diferenciadores que tienen tomadores en crecimiento en ese segmento en el mundo. Y después vamos a hablar un poquito de la agricultura biodinámica, como les decía, como motivador o como tal vez un paso, un linkeo directo entre la producción más ancestral, que yo sé que en lugares como Salta, Jujuy, hay un montón de productores de producción ancestral y tiene muchas similitudes, si bien el nombre biodinámico tal vez viene de una producción austríaco-alemana, pero creo que puede tener un link directo con los productores locales. Entonces la vitivinicultura orgánica, eso ya repasamos, que es un sistema de producción mediante el manejo, que se enfoca en el manejo racional de los recursos. Importante entender el uso racional de los recursos no solamente por el agregado, sino por el costo que esto tiene, ¿no? Cada agregado, cada intervención que yo voy a hacer en el ecosistema tiene un costo hoy altísimo de insumos, entonces también el productor está pensando, ¿realmente necesito hacer este gasto hoy o podría hacerlo de otra manera? Ahí tenemos dos cosas, la cuestión económica y la cuestión de conciencia. En la utilización de productos de síntesis química y produce uvas sanas y de calidad, manteniendo el incremento en la fertilidad del suelo. En un slide siguiente vamos a hablar un poquito de la fertilidad del suelo y en el no roturado de los suelos, la preservación de las especies nativas y de la microbiología nativa o adaptada a algunas especies del territorio. Este es el panorama mundial de la vitivinicultura orgánica en el mundo. Fíjense, ¿se acuerdan? Vamos a repasar desde el principio. Hablábamos de una caída de las hectáreas, hablábamos de una caída de la producción y hablábamos de una caída de consumo. O sea, un cambio de paradigma en los 3 puntos más importantes de la vitivinicultura. Sí o sí nos invita a repensar cómo podríamos hacerlo de otra manera. Pero los segmentos en crecimiento, como la vitivinicultura y la producción orgánica en el mundo, ya llega casi al 9% de la vitivinicultura total. Con lo cual, si bien es un nicho, porque sigue siendo un 10% del total, es un segmento que muestra crecimiento. Lo hablábamos, por el uso racional de los recursos o por conciencia, son segmentos que crecen. Y fíjense, este slide es muy importante para mí porque muestra los principales productores de uva del mundo, España, Italia, Francia. Yo sé que no se ve bien acá, pero la barra azul muestra la producción al 2010, orgánica, ¿sí? Y la barra gris muestra la producción al 2022. O sea que muestra que en los últimos 10 años, 12 años, la producción orgánica de los principales productores de uva del mundo al menos se duplicó o en algunos casos se triplicó, ¿sí? Entonces, entendiendo el contexto primario del que hablamos, estos crecimientos en esos países que son los líderes internacionales de producción de uva y vino, nos muestra un camino a seguir, o sea, nos muestra que por ahí viene la cosa, ¿no? Argentina ha crecido, ahora vamos a hacer una breve reflexión acerca de Argentina, que es muy importante y es por lo que estamos hoy acá y por lo que hemos ido el año pasado al sur y estamos trabajando. Y en este caso sí me gustaría hacer una apreciación personal que en este caso la iniciativa es de CFI, en otros casos hemos trabajado con COVIAR, en otros casos hemos trabajado con WOFA, hemos trabajado con los vinodinámicos, hemos trabajado con los gobiernos, hemos trabajado con un montón de entidades con el fin de promover la viticultura y la producción orgánica de vinos en Argentina para intentar alinearnos a los crecimientos internacionales. En el mundo hablábamos que el 10% de la vitivinicultura es orgánica y en Argentina estábamos cerca del 4% y en el último año ha caído la producción orgánica. Esto es bastante lamentable porque no solamente que Argentina es el 7º productor de uva del mundo y el número 11 en consumo de vino, sino que también nosotros somos un país exportador de vino, con lo cual esto nos aleja de las tendencias internacionales de consumo. Es muy importante entender eso.
Hay cuestiones de atomización o como hay muchos productores primarios muy chiquitos en Argentina y hemos charlado muchas veces que cuesta mucho llegar con estas iniciativas a los pequeños productores y que ellos tengan las herramientas para poder llegar a la certificación. Por eso, hoy por hoy, importante comunicar que existen un montón de herramientas de capacitación como esta y de herramientas también que acercan la certificación orgánica al productor primario, ¿sí? Hay un montón de planes y de grupos de pertenencia en donde se puede el productor acercar para poder empezar a entender y a certificar la producción orgánica. Vean que en el último año la producción en Argentina bajó y eso es bastante lamentable porque estamos en valores que son la mitad de los valores internacionales. Argentina no llega todavía al 5% de producción orgánica y en el mundo ya estamos en el 10%. Siendo el séptimo productor de uva del mundo, realmente tenemos que hacer un súper trabajo. Y ya ahí no importa cuál sea la entidad que trabaje en esto, si no nos aliamos realmente para trabajar en conjunto, estamos a la mitad de los estándares de producción orgánica del mundo. Con condiciones climáticas y condiciones de producción de vino, de calidad de vino que creo que nos acercarían a los estándares internacionales, con lo cual estas iniciativas son muy importantes para la industria vitivinícola. Bien. Fíjense, este gráfico es muy interesante, muestra la cantidad de establecimientos certificados en la actualidad y su evolución en el tiempo. La barra azul habla de productor primario, de uva, la barra roja habla de bodegas elaboradoras de vino orgánico y la barra verde habla de la parte de la venta, o sea, de la comunicación y venta, marketing y comercialización de vino orgánico. Los operadores de la cadena vitivinícola orgánica por tipo. Fíjense lo importante, lo que hablaba Ceci cuando abrimos. El productor primario ha estado en crecimiento, puntualmente el último año baja, me fui, ahí. El último año baja la cantidad de productores primarios, seguramente por un contexto económico. Esto normalmente son productores que entran de la certificación y salen de la certificación por cuestiones puramente económicas. Las bodegas elaboradoras más o menos se mantienen, la barra roja se mantiene, pero fíjense la importancia de la comunicación y la venta de productos orgánicos. O sea, hablábamos de que producir uva y vinos orgánicos, si no tenemos la comercialización de esto atado, no tiene tanto sentido. Entonces creo que también hay un trabajo muy importante que hay que hacer en cuanto a la comunicación y a la venta de estos productos. Porque por lo que vemos, los más avanzados son los productores primarios, los productores de uva son los que más han avanzado en la producción orgánica. Con lo cual, empezar a entender los consumidores de vino orgánico también en Argentina y en el mundo va a ser una tarea súper importante, que es este puntito verde que se ve arriba, y trabajar en conjunto también para vender, ¿sí? Los productores como ferias de vinos orgánicos que se han estado haciendo en Argentina, como conglomerados de exportadores de vinos orgánicos, como asociación de productores por zona de vinos orgánicos, todo lo que pueda acercar el consumidor a la compra del vino orgánico va a ser muy importante para que pueda tener ese rédito económico el productor y pueda seguir adelante, ¿no? ¿Qué es así? ¿Me querías decir algo? Sí. Sé que voy a toda velocidad, pero es bastante lo que... Pero están bien, ¿no? ¿Sí? ¿También? Espero que se esté viendo bien virtualmente. Tenemos 88 personas virtuales. Espero que lo estén viendo bien. Sí, lo están viendo bien. Y les estoy dando la espalda. Quiero hablar del cambio de paradigmas, que es el foco de mi charla. Si bien yo me especializo en sustentabilidad y en la agricultura orgánica y también biodinámica, me gusta plantear el foco de la charla de hoy como un punto de vista, tómenlo como un humilde punto de vista de lo que yo les comento. No soy una especialista en estadísticas, pero sí el foco de esta charla para mí es el cambio de paradigmas en la industria vitivinícola. Como título
de esto. Para la producción primaria, porque tenemos menos hectáreas productivas en el mundo y en Argentina, una cuestión de agua, ¿no? Una cuestión de cuestiones climáticas. Tenemos menos litros de vino porque las hectáreas que están productivas producen mucho menos. Tenemos menos consumo de vino. O sea que en las tres partes de la cadena productiva hay cambio de paradigmas. Y la industria del vino no se va a terminar, porque es una industria que tiene muchos, muchos años con distintos ciclos. Pero sí plantea el fin de una etapa tal vez como la conocíamos y el inicio de una etapa nueva en donde tenemos que estar alineados a lo que se viene, ¿no? A cuáles son los segmentos que van a crecer en el mundo. Me gusta plantear la vitivinicultura orgánica porque hace muchos años en Austria los productores pasaron por, hace 100 años que se murió Rudolf Steiner, o sea que hace unos 100 años más o menos, más de 100 años, los productores en Europa fueron a preguntarle a Rudolf Steiner, que fue un filósofo austríaco-alemán, que creó la antroposofía. La antroposofía es antropo es hombre y sofía es sabiduría. Planteó el camino del autoconocimiento, que son como herramientas alternativas para distintas especialidades. Por ejemplo, creó la educación Waldorf, creó la medicina antroposófica, creó la economía circular, que son miradas, tal vez filosóficas y después prácticas, de alguna rama que no transita por el camino convencional. Es fácil de entender en la educación. Entonces plantea la educación Waldorf como una mirada distinta a la mirada convencional. Hace como 150 años, los productores pasaron por un cambio de paradigma muy brutal en Europa y se acercaron a Rudolf Steiner a decirle, tenemos plagas brutales y nuestros cultivos rinden muchísimo menos de lo que rendían históricamente. Entonces, Rudolf Steiner, que fue este filósofo austríaco-alemán, les planteó a los productores recuperar los saberes ancestrales y recuperar el sentido de la observación, recuperar la mirada más primaria de la cosa, ¿sí? No tan enfocados en la producción, sino enfocados en entender realmente los ecosistemas en equilibrio. No sé si hemos llegado a ese momento de cambio de paradigma tan brutal, pero sí que nos enfrentamos a desafíos productivos, a desafíos comerciales y de consumo muy importantes. Entonces, entender esos cambios de paradigma que ocurrieron hace un montón de años nos puede servir para entender por qué camino tal vez deberíamos seguir. Entonces, la vitivinicultura biodinámica lo que plantea que tiene muchas similitudes con la viticultura orgánica. De hecho, para hacer certificación biodinámica tenés que ser orgánico de base. Lo que plantea es, al igual que la viticultura orgánica, el foco en la biodiversidad y entiende los ecosistemas como un todo. Cuando veníamos de la producción brutal convencional, estábamos intentando sacar muchos kilos de uva y muchos litros de vino. Este tipo de miradas lo que plantea es entender el suelo, primero, como el espacio físico en donde todo se apoya, entender la vida como los vegetales, el primer impulso de vida con los estratos vegetales, y no solamente la producción vegetal como la producción de uva en este caso, sino el multicultivo, como las coberturas vegetales en los suelos, los árboles, los arbustos, frutas, verduras y algún otro tipo de producción vegetal que pueda darse en el ecosistema. Eso plantea un foco en la fertilidad de los suelos muy importante porque cada cultivo tiene asociado un complejo microbiológico que fija la materia orgánica de los suelos. Entonces, la microbiota de los suelos, en ese caso, es muy diversa. Plantea la presencia de animales como una energía en movimiento que tiene espacio, que tiene vida y que tiene movimiento. Entonces plantea incorporar animales, que yo sé que acá en Salta hay un montón de productores que tienen incorporados animales a sus cultivos, desde el sentido práctico como controlador de malezas, o sea, comen y abonan, y también como energía en movimiento. Y también como entendimiento de un tercer reino y como práctica del sentido de la observación de una economía que no es la que yo manejo. No es ni la uva ni el vino. Entonces ahí tengo entendimientos del ecosistema muy profundos. Y plantea la presencia de las personas, que somos nosotros, el cuarto reino, que completan en los ecosistemas en equilibrio. Y lo que plantea este tipo de agricultura es el ego
como la diferencia entre los animales y las personas. Los animales tienen un yo colectivo que une a la manada en su conjunto. Y las personas tenemos un yo individual, como único y repetible. Cada persona es distinta a la otra. Y eso, si bien tiene una parte bastante complicada, que es que el ser humano cree que puede dominar todos los otros reinos, puede romper los suelos, puede usar productos de síntesis química, puede agregar sustancias que puedan ser acumulativas en los alimentos. Esa es la parte que el ser humano es más polémica del ego, pero la parte linda para mí que tiene el ego es que nos permite tener infinidad de puntos de vista y miradas de la cosa, ¿no? Ahora estamos planteando la agricultura orgánica y estoy segura que después de esta charla, cada productor o cada elaborador de vino o cada comercializador de vino va a tener una mirada nueva y potenciadora de lo que nosotros pudiéramos plantear. Podemos plantear una base muy simple de la agricultura orgánica, que es el no uso de síntesis química, el no uso de OGM, pero a partir de ahí podríamos disparar la producción de un montón de vinos diferenciadores, ¿sí? Que es lo que realmente tenemos que hacer para que el consumo aumente. ¿Se va entendiendo? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿También? Bueno, otra cosa importante que me parece interesante plantear hoy, que tiene la agricultura biodinámica, es que lo que decía Rudolf Steiner, que fue este creador de la antroposofía, era que somos como un poco de energía que viene a la Tierra a tener procesos de aprendizaje en la Tierra. Entonces, si nosotros transitamos siempre por el mismo camino de producción, en el caso de la producción convencional, nuestro proceso de aprendizaje es muy limitado, porque siempre transitamos por el mismo camino. Cuando empiezo a pensar en la sustentabilidad, ya para mí ahí está el clic del productor, porque siempre, muchas veces descansamos en, no produzco sustentable porque es más caro, no produzco sustentable porque rinde menos. Sí, ese es el primer lugar confortable en donde me paro para no hacer el cambio de paradigma. Una vez que rompo ese cambio de paradigma, empiezo a tener un montón de alternativas productivas y empiezo a pensar que soy parte de algo más grande que mi propia producción, que es el propósito. Porque si pensamos la producción orgánica como dejar un lugar mejor del que encontramos, como dejar ecosistemas más completos, dejar más fertilidad de suelo, dejar más especies asociadas a los ecosistemas, si lo pensáramos no como un sistema productivo, no como un esquema productivo, si lo pensáramos como un propósito planetario, dejar un planeta mejor del que encontramos, ¿ahí no les parece que todo tendría sentido? ¿No les parece que cambiaría la ecuación 100%? Obviamente puede ser un poco romántico dejar de pensar en la ecuación económica en este momento. Yo entiendo que hay un montón de productores que están pensando, bueno, pero es más cara la certificación, bueno, pero produzco menos. Igual estás produciendo menos, porque igual hay heladas, igual no te llega el agua, o sea, igual el cambio de paradigmas ya ocurrió, ya sí o sí tengo que cambiar mi sistema productivo. Sí o sí tengo que ver cuáles son los segmentos en crecimiento de producción de vino, ya no voy a poder salvarme solo. Y esa es la parte más linda que tiene la producción orgánica, es que si no nos aliamos en este tipo de estrategias en conjunto, va a ser muy difícil que alguien se pueda salvar solo. Sí o sí va a implicar las alianzas, y ahí está la parte del ego que me limita y me hace pensar, no, yo quiero vender mi uva y mi vino y quiero tener, bueno, no, acá vamos a tener que hacer conglomerados de productores y conglomerados de elaboradores y vamos a tener que venderlo en conjunto. Y nos vamos a tener que asociar las entidades privadas y públicas para poder trabajar en esto sí o sí, si no, no va a ser posible. Entonces ahí todo esto tiene sentido porque ya todo tiene un propósito. Y cuando la cosa tiene propósito, ya mi paso por la producción y mi camino de aprendizaje es mucho más profundo, porque soy parte de algo más grande que yo mismo. Soy parte del grupo de personas que intenta dejar un lugar mejor del que encontramos. ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido? ¿Para qué estoy en la Tierra? Ya tengo algo por lo cual vine a, no solamente voy a hacer uva y vino, sino que voy a dejar más fertilidad, no voy a romper los suelos. Es una linda reflexión de la producción orgánica y biodinámica. Esto ya lo hablamos, que es la producción. Quiero mostrarles que si bien la producción Demeter, que es la certificación internacional biodinámica,
es un segmento dentro, es un nicho dentro de un nicho, también es un segmento en crecimiento. Esto significa que los principales tomadores de vino del mundo están consumiendo cada vez más este tipo de productos. Como les decía anteriormente, en algún caso la agricultura biodinámica propone el no uso de sustancias de ningún tipo, el no uso de agregados ni en la uva ni en el vino. Pero si lo vemos de un lado, desde un punto de vista de ser estrictos o ortodoxos tal vez, es el no uso de la sustancia, pero lo que propone de fondo es investigar cómo podría hacerlo de otra manera. Eso es lo más valioso que tiene. Como en el primer punto de sustentabilidad, podría ser vino sin clarificar, podría ser vino sin estabilizar, podría ser vino sin filtrar, podría no romper los suelos, podría no sacar las especies nativas que estaban antes de que yo venga, podría no matar las hormigas. Bueno, cuando empiezo a pensar todos esos caminos de infinitas posibilidades, otra vez llegamos a productos diferenciadores que justo tienen que ver con las tendencias de los nuevos consumidores, que quieren productos que sean distintos. Entonces ya el cambio de paradigma que planteábamos antes empieza a tener mucho sentido porque tal vez necesito producir menos, tal vez necesito menos litros y tal vez necesito productos que comercialmente sean diferenciados para las nuevas generaciones. Digo, no tengo esta certeza, pero me gusta plantearlo como para pensarlo, para reflexionar acerca de eso. Esta es la producción biodinámica en Argentina, que también es un nicho súper pequeño. Es un grupo de productores que se llama Vino Dinámico y que pertenece a un trabajo en alianza. También está la SPG, que es la certificación entre partes. Hay un montón de grupos productores orgánicos y biodinámicos que trabajan en conjunto para certificarse entre sí. Este es el crecimiento de la certificación biodinámica en el mundo. Fíjense, Francia ha triplicado las hectáreas biodinámicas, Italia, España, Chile siempre tuvo casi el 20% del orgánico es biodinámico, Chile en Sudamérica es un líder en la producción biodinámica. Fíjense que también son segmentos en crecimiento en este cambio de paradigmas que hablábamos. Quiero hacer se preguntarán, yo vine a una charla de orgánico y ¿por qué plantea el sentido de la observación? Que no es ninguna certificación por tercera parte, y eso tiene que ver con el camino de autoconocimiento personal de cada productor. Y me gusta reflexionar acerca de la observación, sobre todo para productores orgánicos, porque tiene que ver con ese cambio de paradigma del productor enfocado en producir, producir y producir, y este cambio de paradigma implica detenerse para observar a cada paso cómo era la cosa antes de que yo intervenga en el ecosistema. Los ecosistemas ya estaban en equilibrio antes que lleguemos nosotros, las personas. Entonces, intentar recuperar el sentido de la observación a cada paso y de entender cómo era naturalmente la vid, ¿sí? Esa es una vid de crecimiento en lianas, que crece salvaje, sin haber sido podada, ni raleada, ni fertilizada, ni conducida nunca, solamente se apoya sobre un alambre a los 2 metros y crece como liana en crecimiento libre. Y fíjense que naturalmente los racimos tenían ese aspecto, ¿sí? La vid de crecimiento libre, la vid de liana, es una variedad que está preparada para preservar la especie. Lo que hace es proteger los racimos en una especie de paraguas, y lo que hace la vid, que tiene esa sabiduría, es perpetuar la especie y proteger la semilla para que pueda dar una nueva planta, ¿no? Entonces, en ese caso, la vid, la enseñanza o el propósito que tiene es perpetuar la especie y no está preparada para producir, está preparada para seguir en el tiempo. El humano la condiciona, la conduce, el sistema de conducción, la conduce para que produzca muchos kilos. Entonces después produzco muchos kilos y pienso, bueno, ¿y dónde están los tomadores de todos estos litros de vino? ¿No? El cambio de paradigma. ¿Cómo era la vid naturalmente y cómo la conducimos nosotros? Quien conoce un racimo de uva sabe que no se parece a eso, no se parece a ese racimo que era naturalmente. Entonces, ¿cómo el ser humano ha ido conduciendo la cosa para alejarla de su función principal? Algunas conclusiones que me gustan. ¿Cuánto tiempo llevo, Ceci? Ok, bueno. Algunas conclusiones importantes del vino
que me gusta pensar, cuando salimos de la producción brutal enfocada en la rentabilidad, me gusta pensar la producción de uva y vino como un análisis multivariable, en donde nos enfocamos en el suelo, en donde nos enfocamos en la biodiversidad de especies, en donde nos enfocamos en los animales y nos enfocamos en las personas. Ya la mirada y el proceso de aprendizaje es mucho más amplio que solamente la producción de uva y vino. Entonces es una linda mirada, ese entendimiento entre las personas y el sistema productivo. Todo lo que nosotros comunicamos como un humilde punto de vista y solo una interpretación, y otra vez considero que lo más valioso van a ser todas las interpretaciones o la inspiración que ustedes puedan llevarse de esta charla y las miradas a futuro que puedan tener de su finca, de su sistema productivo. Creo que lo que podemos hacer es ofrecer nuestra mirada como solo ese punto de vista para disparar todo lo que pudiera ser mejor o superador en este sentido. La observación, que nos sirve para la producción orgánica, para la producción sustentable, para la producción biodinámica. Acá quiero hacer un doble clic en la sustentabilidad vitivinícola, que es algo que charlamos mucho. Ustedes saben que la sustentabilidad, lo más sustentable que existe es el no uso del recurso, ¿sí? Lo más sustentable que puedo hacer es no usarlo. No puedo porque necesito perpetuar, necesito seguir, necesito avanzar. Entonces, ¿qué hago? Un uso eficiente de los recursos. Ser eficiente en el uso de los recursos es lo más sustentable que puedo hacer. Hay 4 como pilares fundamentales en la sustentabilidad vitivinícola y uno tiene que ver con el agua. Ustedes saben que más o menos para producir 1 kilo de uva usamos 500 litros de agua. Eso en un desierto es una cuestión bastante compleja. Entonces, un uso eficiente del agua para producir vino, que no es un artículo tampoco de primera necesidad, es como el tópico más importante si nos enfocamos en la sustentabilidad. Fertilidad de suelos, como la preservación de las especies nativas, y sobre todo, más allá de cada vez que ustedes ven una especie en un cultivo, esa especie, aparte de evitar la compactación de los suelos, de preservar la humedad de los suelos, esa especie tiene asociado un complejo microbiológico nativo que tiene que ver con esa especie y da biodiversidad de suelos microbiológica. Ese complejo, esa microbiota en el suelo es lo que fija la materia orgánica y es lo que hace que los suelos tengan a largo plazo materia orgánica que no se oxida con la irradiación brutal del sol. Entonces es importante cada vez que ustedes ven una especie en el suelo, en las coberturas, tanto en los árboles, los arbustos y demás, es entender qué función está cumpliendo esa especie en el ecosistema. Entonces, la agricultura regenerativa, la ROC, la orgánica, la biodinámica y la sustentable, tienen un foco muy importante en la preservación de las especies de los suelos, en el no roturado de los suelos, porque cada vez que yo rompo el suelo, esa planta se muere y el sistema productivo empieza nuevamente. Lo que plantea la agroecología es preservar la especie para que esa especie semille y esa semilla vuelva a iniciar el ciclo de fertilidad del suelo con toda la materia orgánica, complejo microbiológico asociado a esas especies. Entonces el manejo de los suelos, de las coberturas vegetales y de las especies nativas es muy importante en este tipo de producciones. Materiales, obviamente, la selección de materiales, tanto cajas, etiquetas, botellas y tapones, desde el punto de vista más sustentable, tiene que ser un hecho y la consecuencia de esto es el reciclado, pero el reciclado como algo obvio que tiene que suceder a partir de la selección de materiales ecológicos, ¿no? Y acá sí me gusta hacer una reflexión bien importante acerca de la sostenibilidad, que para mí es lo más lindo que tiene la industria del vino y que tiene también la producción orgánica, que es cuando yo hago un uso eficiente de los recursos, pero esa es la sustentabilidad entendida, ¿no? El uso eficiente de los recursos. Cuando entran las personas a interpretar estos ecosistemas y eso se transforma en cultura, en educación, en idiosincrasia, en identidad del pueblo, ya la producción orgánica cobra otro sentido. La producción de uva y vino ya tiene otro sentido porque nos define como pueblo vitivinícola. Y la industria vitivinícola tiene algo muy lindo, que es que tiene proyección a futuro en el territorio. Hace que las generaciones se arraiguen al lugar y no se vayan. Entonces es muy importante para las generaciones futuras entender que en este lugar
que en Salta se produce vino de calidad, con proyección orgánica a futuro, o sea, que van a seguir produciendo productos sanos y de calidad a largo plazo, y que hay un montón de economías que derivan de esto, que van a hacer que las nuevas generaciones se arraiguen al territorio. Y encima los define como pueblo vitivinícola, los define en propósito como más que un productor, sino que los une a todos en un propósito en conjunto. Eso para mí es lo más lindo de la sustentabilidad y lo más lindo que tiene la industria vitivinícola, es la identidad del pueblo. Una última reflexión de Descartes que me gusta dejar finalmente, que cuando tenemos un ecosistema, que es nuestro interrogante, como un gran signo de pregunta, si lo dividimos en la mayor cantidad de dudas, en la mayor cantidad de partes, podríamos generar de la duda un método, y ese método sería la observación. Entonces, a cada paso yo podría aprender algo nuevo. En este caso, la agricultura orgánica, pero de acá podríamos ir a la producción de productos diferenciados en adelante. Entonces, hacer de la duda un método, sin olvidar la parte científica, que es que todo se explica por la razón, ¿no? O sea, somos científicos, nosotros los productores, y tenemos esa dualidad, esa parte mágica que ocurre, que trabaja en el ámbito de las fuerzas y la energía, y después la parte de la materia, que es donde comprobamos que la magia funciona. Bien, creo que llegué a la hora, hora y media, pero gracias. Sobrevolamos, gracias. Sobrevolamos muchísimos temas, y calculo que ahora vamos a tener algunas preguntas. Si quieren que hagamos doble clic sobre algo puntual. Gracias, Victoria. No sé, Ceci, si querés decir algo, si no, yo arranco con las preguntas o habilitamos las manos levantadas, que ya hay una. Vicky, muchas gracias, muy linda tu presentación, mucha reflexión. Nosotros planteamos lo siguiente, tenemos este espacio para hacer un intercambio. La idea del encuentro de hoy es un poco repensar cuáles, como hemos conversando en este espacio, cuáles son los desafíos y las oportunidades para la vitivinicultura orgánica. La dinámica que les proponemos en este espacio es que cada uno pueda compartir sus reflexiones. Las personas que están participando de forma virtual las escribirán acá, y si los que están presenciales quieren hacer su aporte, simplemente levanten la mano. Quiero también comentar que están participando de forma virtual el equipo de Coviar y el equipo de UOFA, que colaboró con Victoria en el armado de la presentación, y por un tema de logística no pudo estar presente, pero sí está participando de forma virtual, así que cuando Mario, Santiago desde Coviar o Magdalena desde UOFA quieren hacer su aporte, simplemente levanten la mano. Bueno, le damos a... acá se está animando Pablo Enrique a ser el primero en dar su comentario. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buena la jornada, la verdad que muy buena la presentación. Para plantear un paradigma nuevo, la verdad que es algo superador y de lo que siempre voy a estar de la mano, por supuesto. Mi pregunta es, a ver, si bien por ahí tengo preguntas que abarcan sobre la producción de vino convencional, pero no creo que sea el ámbito, ¿no? Yendo a lo que es producción orgánica o biodinámica, a ver, el vino en realidad tiene un nacimiento de la individualidad, porque lo que se vende son etiquetas, son botellas. Y acá estamos tratando de vender un concepto. O sea que el paradigma a romper es bastante fuerte. Entonces, creo que no sé cómo sería el camino, porque yo creo que aquí los viticultores que están persistiendo en esto son los que están integrándose no solamente en producción de uvas, sino también en la elaboración de sus vinos. Y sus vinos una diferenciación. Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer una masa crítica cuando todos los que pujan ahí adentro están tendiendo hacia una individualidad y
desconocimiento de su etiqueta. ¿Cómo manejaríamos eso? Sí, es el cambio de paradigma, ¿no? O sea, porque lo que hay que vencer es el ego. Y venimos de muchísimos años de estar parados en una situación muy confortable de producción y venta de vino, desde un lugar muy convencional, si se quiere. Fíjate que la mayor cantidad de migración hacia el orgánico es el productor primario, o sea, la mayor cantidad de masa crítica que ya cambió al orgánico es el productor primario en Argentina. Las bodegas elaboradoras están acorde a eso, pero también creo que hay una masa crítica en cuanto a la comunicación y venta de este tipo de productos. El cambio de paradigma también en Argentina, todavía hay muy poca comunicación acerca de esto. Si bien en el mundo es algo obvio, ¿no? Ya el 10% del vino del mundo es orgánico y es un segmento en crecimiento, con lo cual se produce y se vende ese tipo de vinos en el mundo. Y esta es una apreciación personal, pero pienso que si tenemos menos hectáreas, las hectáreas producen menos y la gente toma menos vino, obviamente el cambio de paradigma va a ser en la cadena logística y de distribución y venta. Creo que ahí esa parte va a tener que cambiar, sobre todo con la virtualidad, o sea, la posibilidad de comprar un vino desde cualquier lugar y que en muy poco tiempo lo tengas en tu casa. Todo ese sistema de venta y logística creo que va a cambiar. La parte de comunicación va a tener que cambiar, o sea, vamos a tener que aliarnos sí o sí, privado-público y privado-privado. Ya creo que nadie va a poder salir solo, vamos a tener que aliarnos sí o sí. Y el mercado lo está mostrando, o sea, la caída de consumo de los productos convencionales es un hecho, o sea, no es una interpretación, eso es un hecho, con lo cual sí o sí el cambio de paradigma se está dando, ya sea por conciencia realmente o por una realidad. El hecho es un hecho, hay que trabajar por esto. Siento que en Argentina todavía nos falta muchísimo para hacer, o sea, estamos en un 4% y en el mundo están en un 10%, entonces siento que en ese sentido hay muchísimo trabajo que hacer y sí o sí va a tener que ser en conjunto, creo. Es Gracias. una mirada nada más. De nada. Desde acá, ¿te parece, Facu, que le doy espacio a la gente que está acá presencial y seguimos con las consultas? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Carla Dalborgo, también productora vitivinícola. Además, elaboramos nuestros vinos con marca propia. En primer lugar, agradecerte, realmente la charla fue muy enriquecedora, súper clara, así que gracias. Y mi consulta va un poco más hacia un lugar de inspiración. ¿Cómo nos podés inspirar o tal vez compartir algún caso, no sé si de éxito, tanto como eso no pido, pero la realidad es que tal vez como elaborador de vinos, uno puede desarrollar en esto en la comunicación de marca propia, cómo posicionar ese vino, pero como producción vitivinícola, la realidad es que si bien uno está transitando este camino hacia las certificaciones y tratando de ir por este cambio de paradigma, como muchos de los que estamos acá en Salta, en la producción vitivinícola, quienes sientan el precio o el valor de la uva son grandes bodegas, ni siquiera son salteñas, y los productores salteños estamos ante esa de decir, bueno, tengo que regalar mi producto para poder sobrevivir, para que ni siquiera cubren los costos. Entonces, tal vez vos tenés algún ejemplo de esto, de alianzas, trabajo colaborativo entre cámaras, entre privados, incluso entre el sector público, para proteger este producto y esta industria local definida o determinada su valor en función de otros, ¿no? De otros grandes que ni siquiera son locales. Lo entiendo perfectamente porque yo soy productora también y vengo transitando el camino del orgánico hace unos 7 años para grandes empresas y ahora como pequeña productora. Esto te lo digo desde mi tránsito. Siento que el valor agregado es lo más importante que nosotros podemos darle al producto. El valor agregado de
de tu interpretación, de tu uva, tu vino y tu marca. Eso te va a dar un diferencial en cuanto a rentabilidad que no te va a dar ningún otro sistema. Por otro lado, las alianzas entre productores, en el mundo existen un montón, Wine Respect, y hay un montón de grupos de productores aliados que trabajan en la calidad de los productos y en la certificación entre partes. En Argentina, puntualmente, desde CFI hay un montón de iniciativas que comentó Ceci, desde COVIAR hay iniciativas vigentes y actuales y productivas, desde WOFA hay iniciativas también para productores, en cuanto a la certificación, en cuanto a la capacitación y en cuanto al coacheo y la venta de este tipo de productos. Los segmentos orgánicos comerciales están en crecimiento, con lo cual si podemos darle ese upgrade, ese agregado a nuestros productos, vamos a lograrlo, y creo que la unión con otros productores que puedan estar en las mismas circunstancias, sobre todo locales, va a fortalecer la colaboración y ese tipo de producción en conjunto. En Mendoza estamos aliados en Vinodinámicos, que es el grupo de productores orgánicos y biodinámicos de Mendoza. Estamos aliados en la SPG, que es la certificación participativa entre partes, que empezó como un grupo de productores que trabajaba certificándose entre partes, y luego la Demeter, la certificación internacional, avaló la certificación Demeter a través de la SPG, que tiene dos partes muy lindas, el grupo, la producción en conjunto o el trabajo en alianzas y demás, que es, por un lado, obtener algunas certificaciones, pero por otro lado, es no transitar este camino solo, que es bastante hostil. Poder acompañarse para la venta, poder aliarse para, no sé, yo con mi pequeña marca, ahora me junto con un productor de acá del norte que se llama Páez Páez y vamos a Buenos Aires a vender en conjunto mi vino de Mendoza con su vino del norte, y creamos 4 reuniones en Buenos Aires para venderlos en conjunto. Te cuento de mi experiencia, el valor agregado que le podamos dar, la venta persona a persona, la comunicación directa de lo que vos hacés, es muy apreciado por los visitantes, por los consumidores. Creo que se valora mucho entender de dónde viene eso en la conciencia alimentaria, viste que cuál fue tu interpretación del proceso. Y en ese camino, para defender el precio de la uva y demás, eso es muy complejo porque obedece a cuestiones de oferta y demanda que, como vimos, están en un cambio de paradigma muy brutal, y yo creo que eso va a llevar mucho tiempo. El mundo tiene el triple de vino que puede consumir, o sea, tenemos 3 veces más vino de lo que necesitamos, con lo cual todos esos stocks van a tener que encontrar alguna salida, y mientras tanto creo que las oportunidades de los pequeños productores de vender directo, de contar tu producto, de darle el valor agregado y sobre todo aprender cosas, va a ser lo más valioso que podamos hacer. Chicos, por acá. Llegamos. Hola, la verdad que te estaba escuchando, qué interesante, sobre todo porque doy clases, pero yo quería en realidad hacer un aporte porque te escuchaba que hablaste de que esto más que nada llevaba a este cambio en la productividad y este cambio de paradigma del que hablas, que tendría que es más una moda y conciencia. En realidad hay que aclarar que es aparte una norma, ¿sí? De la Constitución del 41 al 43 habla de salud, derecho de consumidor y el ambiente. Y en realidad, más si nos vamos a la producción tiene que empezar por trabajar y mitigar los efectos que produce, que ocasiona justamente, no solamente en el ambiente, sino en la salud de los consumidores, que eso es lo más importante. Mencionaste la sustentabilidad. Bueno, hay dentro de estos nuevos paradigmas entre lo sostenible, lo sustentable y lo ecológico. Y en realidad, si nos basáramos solamente en conciencia y que entendiéramos como voluntades individuales y colectivas, en realidad si le dejáramos toda la conciencia, complicaríamos a todos. Lo importante también es que las normas hace mucho obligan a que justamente cumplan y protejan y mitigar justamente no solo el impacto ambiental, sino la salud, que es fundamental, ¿sí? Porque podemos hablar mucho de la importancia de la producción, de todas estas alternativas, pero lo más importante es que generamos en la salud de las personas y en el ambiente. Bueno, yo doy derecho ambiental, entonces siempre lo más importante es lo que decimos los chicos. Consumimos tantas cosas con tanta
alteraciones o alimentos súper ultra procesados, y justamente la conciencia tiene que empezar por ahí en los grandes productores. No tiene que ser solamente una conciencia o una moda, tiene que ser una obligación. El cumplimiento de la norma, porque hay un montón. O sea, que el que no adapte o no cambie su paradigma no está cumpliendo con la norma, ¿sí? Y no está cumpliendo con proteger derechos fundamentales como la salud y el ambiente. Si se abandonan todas esas hectáreas, o sea, hay muchos disparadores, podríamos estar mucho tiempo charlando de esto, pero el primer slide era la caída de las hectáreas. Todas esas hectáreas que caen son hectáreas que no captan, y obviamente territorios que se compactan, y obviamente avanza la urbanización o el monocultivo, o no sé, otra cosa sobre eso, y o sea, si hablamos de cambio climático y estábamos mal, la cosa va a ser. Pero bueno, la realidad es que el 4% de Argentina es orgánico nada más. Y hay un montón de iniciativas, tanto de gobierno y grupos de productores que lo ofrecen. Pero bueno, estamos en eso. Es un trabajo que hay que hacer entre todos. Hola, buen día. Me presento, soy Hugo Groberger, soy médico veterinario. Quería aportar una experiencia que ya tuvimos con Facundo. Creo que nos está faltando jornada de sensibilización. Aquella vuelta cuando hicimos los cursos y tenemos en la estructura del gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación, escuelas agrícolas puntuales, donde se puede, digamos, hacer la transferencia, el paradigma, si no quedamos una ilusión y queda un espejismo. Creo que está el señor secretario para que hable con la ministra, ver de qué manera ya hay experiencia de que se ha hecho de esa manera. Con Facundo terminamos haciendo de las 21 escuelas 17 en todo el territorio de la provincia. Creo que esto sería más acotado al nicho productivo de lo alto y bajo Valle Calchaquí, como para poder aportar una jornada. Ustedes verán, esto es lo que quiero, y quiero para la provincia. Nada más. Tal vez mucha gente se sumó a la charla pensando que iba a ser una jornada súper científica, y después ustedes me pueden encontrar ahí en redes y yo les paso un montón de estudios y cuestiones que hemos estudiado durante muchos años. Pero yo quería hacer foco en la sensibilización de los productores, porque finalmente el camino es personal. O sea, la iniciativa es el propósito más grande, pero después eso está en el que tiene que hacer el clic, es el productor, el elaborador y el comercializador. Entonces, finalmente, si no generamos herramientas de sensibilidad más masivas, no va a haber cambio de paradigma, porque después volvés a tu finca y el día a día te come y bueno, o sea, entonces tenemos que ser muy fuertes en la sensibilización y en la comunicación de esto. Me parece que ese es el primer punto para el cambio de paradigma. Bueno, yo soy Candela Villalpando, trabajo acá en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, un poco asociado a lo que preguntó recién el señor y lo que le respondiste vos. Mi duda es, vos recién decías que hay un montón de iniciativas a nivel CFI, COVIAR, WOFA, Gobierno de la Nación, para avanzar en este camino. ¿Cuál crees que vos, que sería el punto donde lo que decías recién, que el productor haga el clic para el cambio de paradigma, qué es lo que nos está faltando para que dejemos de ser el 4% y esto empiece a crecer? Otra vez las iniciativas pueden ser de gobierno o pueden ser de entidades, pero otra vez el vecino que vive al lado tuyo y que tiene una finca y pueden comprar semilla en conjunto y pueden trabajar el suelo de una manera colaborativa. O sea, va a haber que vencer el ego personal de mi finca, mi vino, mi venta, y generar grupos de pertenencia en donde económicamente sea mucho más sostenible. Ya pertenezco a un grupo que tiene una identidad, soy parte de este grupo de productores diferenciados, hacemos productos diferenciados del Valle Calchaquí, trabajamos la agroecología o nuestro sistema de producción se llama, no importa si se llama orgánico, o sea, orgánico sería espectacular, pero si empezara a trabajar ya ese cambio de conciencia sería espectacular, pero
para mí, esto es interpretación personal, sí o sí tiene que ser en grupo. Lo veo muy difícil, habiendo transitado este camino sola y en grupo, siento que los grupos es la única manera, los grupos de formación, en este caso, bueno, puede ser la biodinamia, los grupos de SPG, los grupos de productores unidos, como sea que se llamen y se denominen, después pueden salir a vender, después pueden comunicar a través de WOFA, pueden comunicar, pueden ayudarse con COVIAR, pueden capacitarse con CFI, pero se tienen que unir acá, en Ovalle de Calchaquíes, en Jujuy, en Tucumán, en Mendoza, en Rivadavia, tenemos que unir localmente para optimizar los recursos, porque hay cada vez menos recursos económicos y mecánicos, físicos, ¿no? Gracias, Vicky. Desde acá, ¿alguien que quiera hacer algún otro aporte? Jacu, ¿querés vos tomar la palabra y recoger un poco los aportes Bien, bien. virtuales? Muchísimas gracias por todos los comentarios. Acá hay varias manos levantadas, ahora las voy a ir habilitando. Pero un poco no quiero dejar pasar una pregunta que de alguna manera vos has respondido, que hace Alejandro Grecia, que pregunta, ¿hay algún estudio que muestre la mayor disponibilidad a pagar de un consumidor respecto de un vino orgánico versus uno convencional? Esto lo quiero unir un poco, Victoria, con una pregunta mía que tenía que ver con esto, ¿no? Porque la reconversión no es solo en lo técnico, tiene que ver con lo comercial y obviamente con lo que vos dijiste desde lo filosófico, de lo reflexivo, de sensibilización. Pero después en lo práctico, bueno, uno tiene que asumir ese desafío y ver dónde está ese precio, dónde lo encuentro. O sea, de salgo de un commodity para algo más diferenciado implica por ahí encontrar dónde está el precio de referencia. Vos hablaste de los sitios, hablaste de los informes, hablaste de los conglomerados, de los espacios, ¿no? ¿Cuál sería tu sugerencia para ir encontrando ese lugar y esa retribución a ese valor agregado que tengo al diferenciarme por producir de otra manera, en este caso orgánico? Sí, la mirada es, acá en mi charla yo hice interpretaciones personales y por otro lado, hechos concretos. La OIB presenta una estadística que muestra que, o el FIBEL, muestran que el 10% casi de la uva y vino del mundo es orgánica, y ese segmento está en crecimiento desde hace 20 años. Sostenidamente ese segmento crece. Y después muestra que Italia, Francia y España, que son los principales 3 productores de uva y vino del mundo, han duplicado o triplicado su producción orgánica en los últimos 10 años. Con lo cual, los hechos concretos es que ese segmento está en crecimiento y que los principales productores de uva y vino han hecho esas inversiones y siguen haciéndolas sostenidamente en el tiempo porque existen tomadores para esos segmentos. No tengo claro si, o sea, no he visto estadísticas que muestren los valores de mercado del vino orgánico, si realmente tienen un repago de la inversión que calculamos aproximadamente que es el 30% más de la inversión convencional, pero por otro lado también estamos entendiendo que las producciones convencionales no van a poder existir porque las hectáreas son menos, porque la producción es menos y porque los segmentos convencionales de venta de vino también caen. Entonces, el cambio de paradigma, ahí, en esa parte no lo tengo claro, pero sí son segmentos en crecimiento y si hay gente que toma esos vinos, hay cada vez más productores que los producen, ¿no? O sea, claramente. No sé si en Argentina todavía tenemos la comunicación y venta tan atada. Yo fui a la Feria de Orgánicos ahora en Buenos Aires, pertenezco a los grupos que comunican y venden orgánico en el mundo, pero los que exportan vino saben que los principales consumidores de vino del mundo, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, los países nórdicos y demás, en sus tender, o en sus tender en licitaciones públicas, o los importadores, los requerimientos de orgánico ya son de base, de sustentabilidad también, algunos son biodinámicos, algunos indican algunas otras especificaciones, pero los requerimientos internacionales, o sea, los compradores internacionales de vino cada vez requieren más este tipo de producciones. Ahí yo tampoco tengo claro si es que los piden por una cuestión de conciencia, que por un lado me parece bien, pero por otro lado por interpretaciones, que lo decía antes. Cuando producís por estos sistemas productivos, los resultados son realmente muy innovadores y muy diferentes, entonces me parece que los tomadores consumen estos vinos
por conciencia y por calidad, tendencia, porque pertenecen a esa nueva interpretación de los vinos, me parece. Gracias, Victoria. Bueno, hay algunos comentarios más que después los voy a leer, pero quisiera dar la palabra a los que Quería, levantan la mano. perdón, Pablo, te habilito ahora y después a Magdalena. Adelante, Pablo. quería sumar algo a esa pregunta de la disponibilidad a pagar. Mi nombre es Diego, soy productor biodinámico y con el tema de la disponibilidad a pagar, por ser orgánico, biodinámico, un vino, en realidad hay un paradigma que va a cambiar, que es qué disponibilidad tiene hoy la gente a pagar por un vino con pesticidas o sin pesticidas, ¿no? Hoy hay un porcentaje que no compramos vinos con pesticidas y ese porcentaje está creciendo. Entonces, hay que sumarse a esa tendencia de la demanda. Bien, gracias. No veía quién hablaba. Bueno, le habilito entonces la palabra a Pablo. Adelante, Pablo. Bueno, digamos, el escenario que se está planteando, la realidad es que hoy por hoy, digamos, esa pregunta de cuánto se paga más por un vino orgánico es bastante difícil porque en realidad el comprador sigue comprando una etiqueta, ¿sí? Entonces por ahí va a pagar algo de marca conocido al mismo precio que va a pagar el orgánico. Yo creo que aquí el punto está principalmente en la comercialización. Y la realidad es que producir orgánico, producir biodinámico, yo creo que hoy es una excusa, más allá obviamente del cambio de paradigma, que lo creo totalmente, es una de las herramientas para que elijan tu vino antes que otros. Si sobra vino en el mundo, lo que hay que hacer es que elijan el tuyo. Entonces tenés que diferenciarte de alguna manera. Entonces creo que biodinámico y bioorgánico va a ser esa herramienta. Pero hay una cosa que es lo que yo quiero preguntar, es que todo esto se mueve en el fondo, más allá de que obviamente hay convicciones. Las convicciones no se sostienen si no hay rentabilidad. Entonces, tenemos que pensar que no solo en el vino, sino en todas las producciones frutícolas, estoy involucrado con muchas de ellas, todo se basa en rentabilidad, porque el productor primario no lo hace por poeta o por artista, lo hace por rentabilidad. Entonces, desde lo productivo, ¿se puede lograr más rentabilidad? ¿En qué nudo de toda esta cadena hay que, digamos, ajustar para obtener esa rentabilidad? ¿Cuál es la visión? Puntualmente de la exportación de vinos, si ves los tender internacionales que tienen los valores FOB tal vez más altos, gracias, requiere este tipo de certificaciones. Otra cosa que yo creo importante en el cambio de paradigmas es la forma de vender el vino. O sea, los intermediarios en el mundo del vino, creo que ahí va a haber un cambio de paradigmas muy importante a futuro, ¿no? Con toda la parte de la virtualidad y la cuestión logística, me parece que ahí va a haber otro cambio de paradigma importante. Creo que son muchos frentes, no solamente lo productivo, creo que lo productivo es lo menor. Después la parte de comunicación y venta va a ser un gran desafío y ahí creo que quiere hablar Magdalena, la parte de comunicación internacional también, como país productor de vinos orgánicos y sustentables, que es uno de los ejes de UEFA, me parece que va a ser muy importante. Facu, ¿querés darle lugar a...? Sí, a Magdalena, que estaba después. Adelante, Magdalena Pese. Bueno, ¿cómo les va? Espero que se escuche bien porque estoy con dos dispositivos al mismo tiempo. Bueno, simplemente primero agradecerles a todos. Vicky, muy interesante lo que has contado. Y decirles que desde Wines of Argentina nosotros vemos que hay una oportunidad para nuestro país en tema de orgánicos. Y también en general con la sostenibilidad. Y por eso lo tenemos como un pilar dentro de nuestra comunicación estratégica, junto con diversidad, bueno, con varios elementos que hacen a la comunicación de Argentina, ¿no? Pero bueno, yendo puntualmente a algunas cuestiones de las que se ha hablado, creo que lo importante, que me pareció muy interesante que hagas mención, Pablo, es que la sostenibilidad del negocio es fundamental, junto con la ambiental y la social, y bueno, y acá tenemos que ir a los consumidores.
nosotros tenemos identificado que consumidores millennials y la generación Z son los que están liderando este cambio que se está dando tan profundamente en el mercado de vinos a nivel global. También son estos grupos los que lideran las preferencias por productos no convencionales, en el sentido de que les interesan los vinos orgánicos o biodinámicos, que son los que ya vienen interesados desde hace un tiempo por el vino de baja intervención o el natural, que se preguntan por la huella de carbono que tienen esos productos y que obviamente están empujando hacia una demanda ya con diferentes como intereses, hacia una demanda de productos con bajo o sin alcohol, ¿no? Entonces, dentro de esto, simplemente reforzar el concepto de que Argentina tiene una oportunidad, de que Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, incluso para vino orgánico. De hecho, en el año 2024 se importaron casi 100 millones de dólares, 100.000 millones, perdón, y un volumen de 3.700 toneladas de vinos orgánicos certificados. Y creo que acá Argentina tiene una oportunidad. Fuimos el quinto proveedor, detrás de otros países tradicionales como Italia, España, Nueva Zelanda. Entonces, es importante que sigamos trabajando. El precio de la uva y lo que se le paga al productor es el principal aliciente, por eso hay que reforzar con todos estos programas asociativos, como dice Vicky, la posibilidad de que estos productores tengan acceso a certificar, a tener todo esto incorporado con todos estos programas que ya existen para ayudarlos. Y después, desde la parte de la comunicación y desde la venta, apuntalar, porque si no, realmente la demanda esa que estamos viendo en el mundo, con el ejemplo este puntual que les digo de Estados Unidos, no la podemos capitalizar. Así que bueno, creo que ese es el desafío. Y el otro desafío es qué vino, porque si bien lo que más exportamos es vino tinto, tenemos que tener en cuenta que el vino blanco orgánico, por ejemplo, duplicó su volumen el año pasado. Entonces, creo que ahí también hay que empezar a mirar qué vinos estamos elaborando y para qué segmentos de precios, a fin de poder entrar y suplir esa demanda que existe, que es de nicho todavía, pero que está. Y creo que es fundamental que la podamos capitalizar. Así que solo eso. Muchas gracias. Muy interesante, Magdalena. No sé, Victoria, si quieres comentar algo. Yo quería agregar algo a lo que dice Magdalena, que me parece muy importante, y después le doy la palabra a Mario. Avanzados, Facu. Bueno, me parece muy interesante esta cuestión de lo que es el mercado de Estados Unidos, ¿no? Porque las estadísticas de SENASA tienen un cierto error. ¿Cuál es ese error? Que no toman todo el universo de lo que está pasando con la venta de productos orgánicos, porque está solo lo que está certificado con la norma argentina. Obviamente, si certifica la norma de Estados Unidos y también la Argentina, lo toma, y por eso uno ve en las estadísticas que hay ventas a Estados Unidos partiendo de la base de datos de SENASA. Pero hay un universo que tal vez sea pequeña, pero tal vez sea un universo complementario que por ahí complemente esa baja del último año que mostró Victoria, que en realidad tal vez no fue baja, tal vez fue alza, de todo ese universo de productores que solamente certifican NOP, la norma de Estados Unidos orgánica, que venden solo para Estados Unidos y no certifican la norma de Argentina, que es la que toma el radar de SENASA para su estadística. Entonces, me parece muy interesante esto que aportó Magdalena, porque hay un mercado también creciente en Estados Unidos que también está teniendo su efecto en Argentina y a veces es difícil como incorporarlo a los datos, ¿no? Nosotros lo estamos tratando de hacer a partir de la Consejería Agrícola en Estados Unidos, pero no siempre es fácil llegar a esos datos de operadores o de volumen. Pero me parece importante no perderlo de vista. Bueno, Mario, adelante. Te escuchamos, Mario Giordano. Una sola cosa. Sí. Si ves el crecimiento en Argentina, tiene subidas y bajadas, que es diferente al crecimiento en el mundo, que es sostenido. Y muchas veces, muchos productores, el contexto económico local afecta mucho al productor primario. Entonces, en ese sentido, hay muchos productores que entran de la norma y salen de la norma. Lo miramos como tendencia, como una tendencia en crecimiento, pero puntualmente tiene esas bajadas algunos años. Yo creo esto principalmente
afectado por el contexto económico, ¿no? Cuando hay alguna especie de cambio económico, sobre todo afectado al dólar, muchas hectáreas caen y después vuelven a crecer. Pero sí, el segmento es en crecimiento. Quería eso nada más decir. Gracias. Mario, te escuchamos. ¿Estás ahí, Mario? No, no está. Bueno, ahora si se suma Mario lo escuchamos. Bueno, hay una serie de comentarios en el chat que por ahí tiene que ver más con la política que por ahí el tema hoy que nos compete, que es el estudio de mercados, ¿no? Tomás Gropo habla de, bueno, ¿por qué no aprovechamos y no estamos al nivel de lo que está el mundo con esos porcentajes que claramente mostró Victoria, ¿no? Yo creo que acá, tanto Cecilia como yo mismo, digamos, podemos hablar un poco de lo que pretendemos hacer desde la política, pero creo que los dos apuntamos al gran protagonista hoy, los grandes protagonistas de promoción que son las provincias, ¿no? Yo creo que las provincias hoy están generando estos ámbitos, estos espacios, para que se pueda armar una estrategia, no solamente a nivel nacional integrando todo, sino a nivel provincial, donde la llegada a sus productores es directa y el conocimiento es profundo, ¿no? Entonces creo que ahí esa oportunidad que es la producción orgánica, que tiene muchos desafíos, bueno, se puedan ir destrabando, ¿no? Hoy estamos en el módulo 3, ¿no? Hoy claramente vimos una oportunidad. En el módulo 1 y el 2 vimos desafíos, ¿no? Para reconvertirse el orgánico hay desafíos de lo tecnológico. En eso nos acompañó la gente de INTA, ¿no? Primero con la producción primaria, la hormiga, las plagas, las enfermedades, después el manejo del anhídrido sulfuroso en la bodega. Hoy claramente es la muestra de la oportunidad, pero también van saliendo los desafíos que hay que enfrentar para aprovechar esa oportunidad. El módulo que viene, que tiene que ver con la gestión y el plan de negocio, es un poco este desafío que hoy quedó planteado de lo comercial, que tenemos que profundizar. Bueno, a ver, esta oportunidad que significa que tenemos todavía que crecer, que no hay otra forma de crecer en orgánico porque el mercado muestra eso, el consumidor pide eso, hay un gap todavía que no llegamos al nivel mundial. ¿Cómo hacemos para realmente dar ese paso desde lo comercial que implica desafíos desde lo comunicacional, desde lo organizacional, el conocimiento de los números? Eso es lo que vamos a abordar en el módulo que viene. Por eso un poco esa pregunta que hace Tomás, ¿no? En cuanto a las sugerencias políticas o privadas, para mí va por ese lado, ¿no? La organización, la decisión política que hoy tienen las provincias de crecer en ese sentido, que lo manifiestan con asistencia técnica del CFI o en los planes nacionales de producción orgánica o de viticultura, y esas aglomeraciones que también decía Victoria, que me parecen clave para crecer de una manera organizada y sin altibajos, ¿no? Así que bueno, Mario, ahí te veo que has vuelto, adelante. Sí, estoy con la conexión de Gabriel, pero soy Mario. Algunos temas interesantes para tener en cuenta en todo esto que estamos hablando. Aquí nosotros estamos participando tanto de sostenibilidad como de producción orgánica con el CFI, pero me parece que hay un tema muy importante que tenemos, que se escucha lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque está medio rara la comunicación. Sí, sí. Se escucha bien. ¿Por qué el mercado? Es decir, estamos mirando solamente el mercado internacional. El principal mercado de la Argentina en el consumo de vino es el nacional. Estaremos cerca del 70, un poquito menos. Y a mí me parece que, por un lado, el desarrollo orgánico y sustentable y biodinámico es una filosofía que apunta a mejorar el planeta, a mejorar la tierra y demás. Entonces, como que el productor tiene que hacer una cesión, digamos, voluntaria a favor del planeta. Eso me parece muy bueno y, digamos, es una mirada que hay que tener en cuenta, que más allá del negocio que hagas, estás mejorando una situación de futuro para la gente que va a seguir viviendo en el planeta. Y segundo, el otro problema comercial. Ahí se cortó, no te escuchamos, Mario. Bueno, por ahí yo me atrevo a complementar un poco la idea porque es un poco lo que decía también Tomás Gropo, el tema de esta cuestión del consumo interno, ¿no? En orgánico también hay consumo interno, pero mucho se exporta también. Además
es interesante también, ahí está Mario. No representamos gran cantidad en el... ¿Perdón? Porque se te cortó gran parte de tu relato, lo último. No, pero no dije nada. Cuando vi que se cortó me cayó la boca. Así que sigo hablando del tema internacional, que el mercado es pequeño, digamos, la producción nuestra, digamos, está como mirando siempre al comercio internacional. Y yo creo que hay que trabajar mucho en la parte comercial en el mercado local. Entonces, cuando uno cambia la conciencia del consumidor, como dice el paradigma, como dice Victoria, eso te va a ayudar a tener más interés en la producción orgánica, porque tenés un mercado de referencia mucho más amplio. Entonces, a mí me parece que la mirada tiene que ser amplia. El mercado internacional y el mercado nacional. Y hay que trabajar en la filosofía de lo que uno le está cediendo como productor o como comercializador a la mejora en el medio ambiente, a la mejora en el planeta. Y después hay que tomar en cuenta también lo que se habla, que nosotros hemos estado con Victoria hace ya más de un año en el sur hablando del cambio de las nuevas generaciones, que se alejan del consumo tradicional, que se alejan del consumo de alcohol, pero por otro lado se vinculan con el consumo a través de otras propuestas. Y ahí sí también hay que trabajar en cambiar, digamos, en tratar de educar también en la parte productiva para acercarse a las nuevas generaciones, porque eso es lo que te va a dar la posibilidad de que el vino siga vigente como viene desde la época de Baco, digamos. Seguimos para adelante con el producto y se va transformando permanentemente. No es que el nuevo consumidor, el Z, el X, se va el Y, el Z se va a alejar, o el alfa se van a alejar del consumo, sino que lo van a tomar de otra manera. Ninguna duda que hay un dato muy importante, que sobra vino en el mundo y que faltan consumidores. Y los nuevos consumidores están lejos del vino. Entonces, hay que empezar a pensar un poco en todos esos elementos. Pero volviendo al tema que nos ocupa, que es la producción orgánica, creo que hay que hacer énfasis en el mercado local, en la parte de conocimiento del mercado local, y eso también va a ayudar a la producción orgánica a que aumente. Si no, es muy difícil. Es decir, va a ser muy difícil querer crecer como nos interesa llegar a los niveles de 10% como tiene el mundo. Si nosotros nos verificamos, hay grandes productores de orgánico, por bodegas importantes de Argentina, que han salido de la producción orgánica porque no les ha resultado, digamos, y han sido orgánicos durante muchísimo tiempo. Por otro lado, hay otras bodegas que sí están interesados en incorporarse. Hay que trabajar en el mercado local mucho y en la educación. Ahí me paro. Gracias, Mario. No, igual es importante lo que decís. Yo creo que está contemplado en este programa, porque hay muchas empresas que tienen proyectos enológicos locales, digamos, donde venden a lo que es enoturismo y al mercado interno. Pero coincido con vos, no hay que perder de vista la promoción del consumo. De hecho, dentro de nuestro Plan Estratégico Nacional de Orgánico hay un proyecto de comunicación integral que estamos todavía terminando que se apruebe, pero que hace poco en 5 productos con valor agregado y uno es el vino, porque claramente ahí vemos una oportunidad. Yo quería hacer una última pregunta, ahí dejó Tomás otro comentario, una última pregunta a Victoria, más que nada para llegar con los tiempos. Me pareció muy interesante esa escaladita ascendente que vos mostraste de lo convencional hasta lo biodinámico, y una pregunta que también salió en los chats, creo que de Renzo Caputo de San Juan, que hablaba de esta cuestión que a veces algunos términos y algunos mercados de nicho parecen competencia, ¿no? Realmente esos estándares, ¿no? Ascendentes, ¿no? Sustentable, orgánico, biodinámico, ¿compiten por el público o son un camino hacia algo cada vez más profundo en la autorreflexión y en las decisiones particulares de compra? ¿Cómo lo ves eso, Victoria? No, es el recorrido, no compite uno con otro. De hecho, la certificación biodinámica implica sí o sí la certificación orgánica. O sea, vos no podés certificar Demeter si no sos orgánico certificado durante 3 años. Necesitas tener la certificación durante 3 años para poder ser biodinámico. Y a veces existen certificaciones aisladas, como no aisladas, pero paralelas, como la certificación vegano, que es de tercera parte,
y existen 2 entes certificadores para vegano, la certificación de sustentabilidad, que es de tercera parte, pero no implica ni orgánico ni biodinámico. La certificación orgánica también, bueno, sabemos que depende el destino, es la norma que aplica. Para mí es como un camino de conciencia, pero no lo veo tanto desde el punto de vista de la certificación en sí, sino desde la conciencia del productor. Lo planteo así como el producto enfocado en la rentabilidad y siempre lo explico con el tomate o con el paquete productivo del tomate. Si yo uso el paquete tecnológico para producir tomate, voy a lograr tomates muy bonitos, todos iguales, pero de un gusto diferencial, ¿sí? Diferente. Cuando yo empiezo a producir tomate de forma orgánica o después sin tal vez ningún agregado, obtengo tomates que son muy diversos, pero con un gusto diferencial. Cuando hablamos de captar las nuevas generaciones y de productos diferenciados, de productos con identidad y esas cosas, necesitamos por ahí alejarnos del paquete tecnológico, obviamente por la cuestión alimentaria, pero también para lograr esos productos diferenciados con un gusto distinto, ¿no? Entonces lo planteo desde la conciencia del productor, de llegar a esos productos primero por la producción sustentable, después por la orgánica, que debería ser obvia, y después por la biodinámica, pero por el que plantea el no uso de ningún insumo, de pensar cómo podría hacerlo de otra manera, aunque no la certifiques, ¿no? No hablo de la certificación, sino del camino de conciencia que va haciendo el productor y va aprendiendo cosas. ¿Qué otra cosa importante que quería decir de los grupos? Es que cuando estos productores se juntan, el aprendizaje de uno sirve para el otro. Y como son procesos tan largos, no sé, la investigación de las hormigas, el ADN del suelo que hemos investigado, la biodiversidad, la materia orgánica, bueno, hemos hecho un montón de investigaciones que si después me contactan, yo les puedo pasar la presentación y las investigaciones que tenemos y los grupos a los que pueden pertenecer sin ningún problema. Se ahorra mucho tiempo y mucho recurso cuando uno investiga una cosa, el otro investiga otra, y todo lo que ya investigamos también puede ser útil para los que vienen, ¿no? O sea, eso es re importante compartir en grupos, por eso la intención de hacerlo en conjunto. Facu, si te parece, y atendiendo a No que más estamos... preguntas, señor juez, no más preguntas. No más preguntas. Sos un genio, muy bien moderado, de coequiper, Facu. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Victoria. Excelente, divino el espacio de reflexión. A cada uno fuimos siguiendo atentamente, ¿no? Acá no va a volar una mosca, todo el mundo muy atento. Tenemos muchos desafíos por delante en este espacio de construcción. Simplemente quiero comentar algo que me hizo recordar acá Luis. Dentro de las herramientas que el Consejo Federal de Inversiones tiene disponible, está la línea de financiamiento, que sirve para todo lo que tiene que ver, o sirve o se puede aplicar para todo lo que tiene que ver con innovación para mejorar en los procesos productivos, ya sea riego, incluye incluso el tema de la certificación. Las certificaciones, ya sea la de sostenibilidad, la de orgánico, está incluida dentro de los aspectos que pueden llegar a financiarse dentro de lo que es la línea CFI. Bueno, agradecerle a todos, a los que están conectados. Esta magia es fantástica. Muchas gracias a todos, a sus aportes. Tenemos que seguir creciendo. Somos ambiciosos y seguiremos en esa vía de ir viendo cómo en esta coyuntura que tenemos compleja, cómo nos seguimos reinventando e intentar hacerlo del mejor modo. Muchas gracias a Salta que nos recibió en esta ocasión. Fue muy interesante hacerlo desde acá. Tenemos un próximo encuentro que es el de gestión de modelos de negocios que creemos que, como dijo también Facu, nos ayuda a completar un poco la mirada que estamos haciendo en esta propuesta. A todos, para darles tranquilidad, les hemos pedido que se prescriban. Muchos tienen el link porque es la manera que tenemos de hacerles llegar el material. Aprovecho también para decirles que tengan paciencia, porque todo eso lleva horas, hombre, sépanlo, pero prometimos que íbamos a enviar los módulos anteriores y el primero, y así lo haremos. Así que aquellos que tenemos la manera de contactarlos, que es el mail, les vamos a hacer llegar todas estas presentaciones. Bueno, muchas gracias por el tiempo de cada uno y que tengan buena jornada.